Por favor, ya. Muchísimas gracias, senadora Agudelo, por su invitación y Muchísimas gracias, senadora Agudelo, por la invitación y por permitirme participar en una charla con tan distinguidos participantes y tan ilustrada. Para mí es muy honroso hacer parte de este grupo y saber que en el Congreso de la República hay senadores como usted que se preocupan por elevar el debate de esta manera. Yo empiezo diciendo cuál es mi creencia sobre la política pública en Colombia. Cualquier análisis sobre la política pública en nuestro país debería empezar reconociendo las dos debilidades fundamentales de la sociedad colombiana. La primera de esas debilidades es la falta de equidad. Tenemos una sociedad que no es equitativa en cuanto a género, que es profundamente inequitativa respecto de sus regiones y desde luego que tiene una enorme inequidad desde el punto de vista étnico. Y el segundo elemento del cual tenemos que ser absolutamente conscientes es que la sociedad colombiana ha basado su proceso de crecimiento económico en muy pocos productos. Durante un tiempo dependimos del café. Rogábamos para que en Brasil hubiera más clima, para que subieran los precios del café y de esa manera tener mayores ingresos externos y se fortaleciera nuestra balanza de pago, los impuestos, etc. Era casi que rogarle a la Virgen para que en el Brasil no hubiera buenas cosechas y de esa manera se fortaleciera nuestra economía. Y de ahí pasamos casi sin escala a depender de los hidrocarburos. Ahora, esos dos hechos, la inequidad y la alta dependencia de muy pocos productos, se refuerzan mutuamente por la negativa. Es decir, el hecho de que seamos una sociedad inequitativa hace que no haya una suficiente demanda para promover el crecimiento económico. Y un crecimiento económico que no promueve la equidad hace precisamente que no exista esa demanda. Pero también debemos ser conscientes que si las cosas invierten, puede ser muy positivo. Si tenemos una sociedad más equitativa, una mayor capacidad de compra por parte de la población, vamos a tener una sociedad con una perspectiva de desarrollo mucho mejor. Ahora, esos dos fenómenos, inequidad y crecimiento concentrado, se manifiestan con especial fuerza en la sociedad rural. La sociedad rural es la fuente de nuestra principal inequidad regional y desde luego ha sido afectada por la sobreespecialización de los hidrocarburos en la. Y para aterrizar en lo que nos convoca hoy en día, afecta de manera crucial la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque, tal como señaló el exministro Restrepo con toda propiedad, la seguridad alimentaria es bifronte. De una parte se refiere a que haya los alimentos, a que haya la oferta, que haya disponibilidad, desde luego de los alimentos adecuados para la salud. Y de otro, de que haya demanda. No hay seguridad alimentaria por producir alimentos si no hay quien los compre, porque eso no es seguridad alimentaria. Se necesitan las dos caras de esa manera. De esa manera, desde el punto de vista de la oferta, la sobreespecialización en el petróleo y el carbón llevó a una revaluación que abarató las importaciones y obstruyó las exportaciones, lo cual obviamente afecta la producción agropecuaria de la sociedad rural. En consecuencia, si queremos seguridad alimentaria, tenemos que romper ese círculo vicioso y generar sinergias entre el crecimiento económico y la equidad. El crecimiento económico tiene que generar equidad y la equidad tiene que generar crecimiento económico.
¿Y cuáles son los elementos fundamentales de una política de equidad y de seguridad alimentaria, por ejemplo? Primero, lucha contra el analfabetismo. Una sociedad altamente de analfabetos, como sucede en La Guajira o en el Chocó, obviamente tiene enormes limitaciones para ascender al primer peldaño de una buena educación. Y en ese sentido, la lucha contra el analfabetismo es un peldaño fundamental de la lucha contra la falta de ingresos y por ende es un elemento fundamental de la seguridad alimentaria vía la mejor demanda. Segundo, agua potable y saneamiento básico. Con toda la riqueza de Colombia en materia de agua, buena parte de la población colombiana, una parte sustancial, no tiene acceso a un buen servicio de agua potable. Y eso sucede no solamente en los pequeños poblados de las sociedades rurales, sino aún en ciudades de gran tamaño en Colombia. Tercero, tenemos que tener un mejor sistema de salud. Eso es fundamental para que la mano de obra tenga la calificación suficiente para mejorar la productividad. Y esos tres factores, salud, educación, agua potable, elevarían la productividad y eso elevaría los salarios y eso mejoraría la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la demanda. Y claro, junto al hecho de elevar la demanda, tenemos que diversificar la oferta productiva. ¿Cuál es la política? El exministro Restrepo ha dicho algunos elementos de la infraestructura básica, los cuales yo comparto, y el cumplimiento del primer punto del Acuerdo de La Habana también me parece un elemento fundamental. Pero señalaría que con los instrumentos de la política pública hay que ser muy cuidadosos. No podemos repetir dar subsidios en proporción a la producción, como se ha hecho tantas veces en el pasado. Eso es repetir el error de que el gasto público sea proporcional a la riqueza de las gentes que se dedican a la producción agropecuaria. Eso es totalmente contrario a una sociedad más equitativa. Segundo, tenemos que desestimular el uso extensivo de la tierra. Yo creo que lo que dijo Juan Lucas Restrepo sobre la ganadería que tenemos que cambiar es absolutamente paradigmático. Y desde luego, para ese punto, cuando las circunstancias sean propicias, tenemos que pensar en un impuesto predial que efectivamente estimule el buen uso de las tierras en Colombia como elemento fundamental de la seguridad alimentaria. No entro en las mejoras tecnológicas porque los expositores que me han antecedido han puesto de presente todos estos aspectos, pero claro que eso es un elemento y la institucionalidad sobre ese aspecto son fundamentales. Ahora, la diversificación de la base productiva empieza por el abastecimiento local. Aquí en el Caribe, la inmensa mayoría de los alimentos se importan, no solamente desde el exterior, sino desde otras regiones. Es inconcebible que el departamento del Magdalena y Santa Marta tenga una importación de alimentos teniendo la diversidad de climas y de todo tipo que existe en los alrededores de la sierra y en cerca de Ciénaga. Y cuando a uno le dicen, no, que es que vamos a exportar, uno se pregunta, ¿cómo podemos exportar aguacates desde los Montes de María hacia Londres si no somos capaces de vender los aguacates que producimos en el Carmen de Bolívar, en Barranquilla o en Santa Marta? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diversificar la base productiva local, fortaleciendo los mercados locales, lo cual crearía economía regional y crearía una sólida vinculación de los intereses mutuos de las regiones y por lo tanto haría mucho más coherente y cohesiva a la sociedad colombiana. Ahora, necesitamos una sociedad rural con mucho más empresariado. Grandes, pequeños y medianos propietarios.
Cuando uno habla de esto, hay quienes dicen, no, otra vez, pues cualquier calificativo descalificador. Yo siempre digo, mire, aquí Colombia no puede parecerse a Venezuela, eso es absolutamente absurdo y ininteligible totalmente. El modelo es Dinamarca, no Venezuela. Y desde luego, sobre esas bases, la seguridad alimentaria es parte de la oportunidad que nos da esta pandemia y esta crisis para generar una mejor sociedad colombiana. Esta crisis debe ser una oportunidad para crear un país más igualitario, más incluyente y más sólido productivamente y por ende con capacidad de compra y con capacidad de producción. Muchísimas gracias, senador.